Buenas noches, chicos. Esperamos 5 minutos y ya empezamos, ¿va? Va, va.
Bien, chicos, buenas noches otra vez. ¿Ya me escuchan bien? Vamos a empezar. ¿Sí se escucha y sí se ve la pantalla? Sí, sí se escucha y sí se ve la pantalla. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a hablar sobre prácticamente todas las generalidades de las bacterias. Vamos a tratar de abordar de manera sencilla y resumida lo que respecta a las generalidades, sobre todo cuáles son los componentes de la bacteria, de las bacterias, su división y sobre todo la transferencia de ADN, ¿no? Los tipos de transferencia de ADN que puede tener. Y realmente está corto el tema y no es tan difícil. Bueno, si no lo tomamos tan a fondo, porque luego en los libros viene como mucha biología molecular sobre eso, pero realmente eso es como para que ustedes lo lean y lo más o menos lo vayan entendiendo, porque no es tan preguntable. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí preguntan. Permítanme. Bien, entonces para empezar, vamos a empezar con esta evaluación. A ver quién me dice. Bueno, aquí estamos viendo a una bacteria, ¿no? Y estamos viendo los componentes de su estructura. Aquí vemos, por ejemplo, los flagelos, ribosomas, el cromosoma, los plásmidos. Ahorita vamos a ver qué son y cuál es su función. Y yo les puse aquí 5 funciones, de los cuales quiero que me digan quién tiene la función de la fosforilación oxidativa en la bacteria. ¿Alguien lo sabe? Porque en la célula eucariota se da en la mitocondria, pero en la bacteria, porque la bacteria no tiene mitocondria, en la bacteria, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál componente de la bacteria tiene la función de movilidad? El flagelo, Muy bien, el flagelo. ¿Qué estructura de la bacteria o qué componente de la bacteria es considerado ADN extracromosómico? Plásmidos. Muy bien, los Los plásmidos. plásmidos, Muy bien, los plásmidos, chicos, muy bien. ¿Qué estructura o componente de la bacteria tiene la función de adhesión? las Las fimbrias. fimbrias, Las fimbrias, muy bien, las fimbrias o pilis. Recuerden que va a haber dos tipos, ahorita vamos a hablar de ellos. Pero las fimbrias o pilis tienen la función de adhesión. ¿Y qué estructura o componente de la bacteria tiene la función de síntesis de proteínas? Ribosomas. Muy bien, los ribosomas. Entonces ya van 4, pero esta, la de fosforilación oxidativa, ¿alguien lo sabe? Muy bien, la respuesta es la membrana plasmática. En la membrana plasmática se lleva a cabo. De todos modos, ya saben, ahorita lo repasaremos, solo es la introducción. Ahora, en esta imagen nosotros vemos a los tipos de flagelos que puede tener una bacteria. De hecho, hay una clasificación. Lo que quiero es que si alguien se la sabe, que me las diga. ¿Cómo se llama el que representa la letra A, la B, la C y la D? Que es lo mismo que ven aquí. ¿Alguien se la sabe? La, la A es monótrico porque tiene un flagelo. Muy bien, muy El, bien. la B es un lotrófico porque es un mechón. Ajá, lo fótrico. Y ajá, la C Ajá, es ay no, la C no sé, pero la D creo que es perítricos, Ajá, muy porque bien es la hasta D a todos alrededor. Ajá. Muy bien, exacto, muy bien, como dice su compañera María José. El primero es monótrico porque solo tiene un flagelo en un polo. La B es perdón, la C es lofótrico y la D es anfítrico. La que nos faltó, la que no dijo su compañero, es la anfítrica, ¿sale? Ahora, es lo mismo que ustedes están viendo aquí. Si se dan cuenta, solo uno, el mechón, como dice su compañera, la que tiene disposición en los dos polos y la que rodea a toda la bacteria.
De todos modos, ya hablaremos de estos posteriormente. Solo es la introducción, les recuerdo. A ver, ¿alguien me quiere decir qué tipo de disposición o ya si es así como que muy qué tipo de bacterias son? Entonces, díganme, alguien que me diga cuál es la A, la B, la C, la D y la E. O sea, lo que quiero es que me digan cuál es la disposición de esas bacterias que están viendo. Los de diplococos y estafilococos, ¿eso? Ah, exacto, muy bien, exacto. Quiero que me digan, dependiendo de Pues la A morfología sería de su estructura, diplococos. pues a la D, B, si la sí, con las demás, correcto. ¿Qué pesa? Muy bien, esto parece racimos de uvas, entonces hace disposición de los estafilos. Muy bien, este es un estafilococo. Muy bien, sigue este Violeta. ¿Cuál es la B? O el que quiera participar. ¿Cuál es la B? Estreptococos. los Ajá, por la pinches de disposición, madre. son cocos para empezar, y la disposición en fila, como en collar, es un estreptococo. ¿La C? Muy bien, las C son bacilos, como se ven aquí, y como están en disposición en fila o en collar, ¿cómo lo llamarías? No, streptobacilos. ¿Streptobacilos? Streptobacilos, ¿vale? Son streptobacilos. Ahora, la B, bueno, ¿cómo es esta? Pues, no sé, ¿perdón? ¿Es en espirilo o espiroqueta? Espiroqueta. Mis croquetas, muy bien, pues sí saben croquetas. Y por último, la E, este tiene una característica similar, muy peculiar, que de hecho ya, Vibrio. En forma de coma. muy Vibrio. bien, vibrio, exactamente, vibrio cólera, ya desde que tú sepas la disposición en forma de coma, como el signo ortográfico, la coma, entonces tú ya sabes que esto es vibrio, ¿sale? Entonces, muy bien. Ya veremos la clasificación, pero como dicen, estafilococos, estreptobacilos, espiroquetas y vibrio, ¿sale? Bueno, en coma. Ahora, alguien que me diga qué tinciones y cómo se clasifican estos. Eso es muy sencillo, ya lo vieron, creo, en su laboratorio. Entonces, esto no es del otro mundo y es algo que deben de saber. ¿Qué tinciones? Tinción de Gram. Muy bien. La de la izquierda, ¿qué gram es? Gran positiva. Positiva. Ajá, muy bien. ¿Y la de la derecha? Gran Negativa. negativa. Muy Gran bien. negativo. Muy bien, gran negativo, exactamente. Recuerden que los positivos son violetas y los negativos son rosas, ¿no? O rojas. De hecho, aquí se ven también un poquito de gran negativos, pero todo esto son gran positivos y ya gran negativos. Eso no es tan difícil. Y esto quizás sí, no sé si ya lo revisaron con sus doctores, pero esto es como la transferencia del ADN en las bacterias. Creo que sí, porque eso, sobre todo el doctor Girón, sí se enfoca en esto. Los otros doctores igual, creo, me parece. Entonces, quiero que me digan qué tipo de transferencia de ADN bacteriano es esta de aquí, cuál es esta del medio y cuál es esta del final. Entonces, el primero está captando ADN de una célula muerta, ¿sale? La segunda está captando ADN a través de pili. De uno que está dando y de uno que está recibiendo, como ven aquí. Está un pili que medía esta transferencia bacteriana. Y por último está la transferencia de ADN bacteriano a través de un bacteriófago, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es un bacteriófago? Son virus Virus, capaces de virus de reproducirse una bacteria. dentro de las bacterias. Ajá, ajá, como sí creo que todos tienen la misma idea, son como así sencillos, son virus que infectan bacterias, o sea, son virus que infectan bacterias y lo que hacen es transferir material genético, en el caso del ADN. Entonces, quiero que me digan cuáles son esos tipos de transferencia de ADN. Obviamente, si alguien se lo sabe, si no, pues ya pasamos con la siguiente. La primera de una célula muerta, la segunda por pilis y la tercera por fagos. ¿Alguien? La primera es
transformación, la segunda conjugación y la tercera transfección. Ajá, muy bien. La primera es transducción, la que es mediada, la que es a través de una célula muerta. Ajá, una célula muerta. La segunda es conjugación a través de pilis. Y la tercera es la transducción. ¿Sí? No traducción, es transducción a través de un bacteriófago. Muy bien, muy bien. Entonces, así son los mecanismos de transferencia de ADN bacteriano. Y estos son imágenes de endosporas, ¿sí? O de esporas, como se conoce. Alguien me dice, bueno, eso creo que sí lo han leído. No, no sé si lo han leído, pero si no, ahorita lo veremos. ¿Alguien me dice cuáles son estos tipos de endosporas? Solo les digo que hay tres, la central, la subterminal y la terminal. Si no lo saben, entonces ahorita lo veremos. ¿Alguien? Bueno, creo que no. Ahorita lo veremos, de todos modos. Entonces no se preocupe. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la estructura bacteriana, ¿sale? Es como la anatomía en general de la bacteria, por decirlo así. Vamos a ver en qué se diferencia una célula procariota de una célula eucariota, ¿no? Como las nuestras. Entonces vamos a ver las peculiaridades que tiene esta y sobre todo conocer las funciones de sus componentes, porque es ahí donde nos pueden preguntar constantemente las cosas, porque hay cosas específicas de cada componente que tienen una función. Entonces, primero vamos a comparar a grandes rasgos entre una célula eucariota y una procariota, ¿sale? Si se dan cuenta, la célula procariota, que en este caso es de la bacteria, carece de casi todas las cosas que tiene la célula eucariota. Si se dan cuenta, esta carece de membrana celular. Sí tiene una membrana bacteriana, cabe recalcar, pero no es similar a la membrana celular que tiene la eucariota. Sí, varían en algunas cosas. Otra gran diferencia es con respecto a la cromatina, ¿sale? En el caso de la procariota solo hay un cromosoma, ¿sale? Un ADN circular dentro y está libre así en el citoplasma, no tiene una envoltura como en el caso de la eucariota, la cual también tiene varios cromosomas. Carecen de retículo endoplasmático, de lisosomas, de aparato de Golgi, de mitocondrias, en sí carecen de casi todos los organelos a excepción de los ribosomas, ¿vale? Los ribosomas están presentes en las procariotas, igual en las eucariotas, pero en las procariotas sí. Y vamos a ver que tiene una unidad diferente, ¿sí? Varía las subunidades que tienen los ribosomas en el procariota. Y carecen también de citoesqueleto. Entonces, aquí otra tabla que nos va a ayudar a diferenciar los componentes entre una célula procariota y una célula eucariota. Sobre todo la pared celular, en el caso de ambos, de gram positivos y gram negativos, pero en mayor cantidad en los gram positivos, vamos a encontrar peptidoglucanos, ¿sale? En cambio, la célula eucariota no presenta. Entonces, esto es distintivo de las bacterias que presentan peptidoglucanos, ¿sale? Entonces, su membrana, la membrana citoplasmática carece de esteroides, ¿sale? En el caso de la eucariota es una doble capa lipídica y sí tiene esteroides. En el caso de la síntesis proteica, recordemos que en la bacteria se da en el ribosoma, ¿sí? Igual en el caso de la eucariota, pero si se dan cuenta tiene diferentes subunidades. En el caso de las bacterias vamos a tener la subunidad 30S y la 50S. Es muy distinta en el caso de las eucariotas. Y como ven aquí, que esto ya lo veremos después si nos da tiempo, en el caso de fármacos que intervienen precisamente en la síntesis proteica en estas subunidades. ¿Sale? Los fármacos que ven aquí se están dando cuenta cuál es su sitio de acción en donde actúan. Esto no le pongan tanta atención porque les digo, esto lo veremos con calma si nos da tiempo. Y en el caso del ácido nucleico, si se dan cuenta, como les decía, solo es un filamento, ¿sale? Es un solo cromosoma, carecen de histonas, ¿sale? No tienen histonas, en cambio las células eucariotas, pues sí, y además tienen una envoltura nuclear, ¿sale? Y aquí se pueden ver los fármacos, como les digo, solo para que los conozcan, no es necesario que se los graben, ya sería después, los que actúan en los ácidos nucleicos. Entonces, las grandes diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota
es que las procariotas, su pared celular está compuesto por peptidoglucanos. La eucariota no tiene esos peptidoglucanos. La membrana citoplasmática o la membrana plasmática de la bacteria carece de esteroides, ¿sale? Y en la eucariota pues sí tiene. Las subunidades de los ribosomas varían. En la célula procariota es de 30 a 50 y la eucariota de 40 a 60. Y con respecto al ADN, les digo, es un solo filamento que carece de envoltura y que carece de histonas. En el cambio, en la eucariota, pues, el material genético consta de varios cromosomas, si tiene histonas y si tiene su envoltura nuclear, ¿sale? Entonces, esto es lo que se deben de aprender con respecto a las diferencias, ¿sale? Buscar las diferencias y son las que se deben de memorizar. Entonces aquí una imagen que nos dice o nos representa más diferencias, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las medidas, ¿vale? Obviamente la eucariota es más grande que la procariota. No posee citoesqueleto la procariota, su reproducción, perdón, es por división binaria. Y como les decía, los organelos, la mayor, excepto los ribosomas, no tiene las bacterias, o sea, no tienen organelos, y las eucariotas, pues sí. ¿Sale? Y pues poseen solo un cromosoma y pues los eucariotas poseen varios cromosomas. Y de las cosas en las que coinciden es que puede haber una respiración aeróbica, ¿sale? Sí tienen pared celular y también tiene membrana plasmática. Es en sí las diferencias entre una y otra, entre la procariota y la eucariota, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver los elementos constantes y los elementos facultativos, ¿sale? Los elementos constantes son los que están presentes en todas las bacterias, independientemente si sea gram negativo, gram positivo, aeróbica, anaeróbica. Independientemente de eso, siempre van a estar presentes, mientras que los elementos facultativos van a estar solo en algunas bacterias, y no en todas, pero los elementos constantes están en todas. Lo primero que vamos a analizar es el nucleoide, ¿sí? Nucleoide o envoltura nuclear, así también se conoce. El nucleoide, prácticamente como vemos en esta representación, es un ADN circular, ¿sale? Y prácticamente no está recubierto por una envoltura y tampoco está relacionado con histonas, solo es prácticamente esto, es como enrolladito, por decirlo así, circular, y está ahí expuesto al citosol, no hay nada que lo envuelva, así como en el caso de las células eucariotas. Y prácticamente esto es lo que deben de aprenderse, ¿sí? Es una única molécula, ¿sí? De ADN. Bicatenario, es circular, les repito, es solo una y no está recubierto de histonas. Es lo que se deben de aprender con respecto al nucleoide. Está ahí expuesta, no tiene ninguna envoltura, está expuesta en el citosol. Les repito, es ADN bicatenario, solo una molécula circular expuesta. Otro componente que vamos a analizar es el ribosoma, ¿sale? Estos van a estar igual aquí en el citoplasma y aquí se realiza la síntesis proteica. Entonces, si les preguntan dónde se realiza la síntesis proteica en las bacterias, rápido, ribosomas. Está compuesto por dos subunidades, la 50S y la 30S, ¿sale? Y pues prácticamente contienen la maquinaria para la síntesis proteica. Entonces no se les olvide, ¿dónde se sintetiza proteínas? En los ribosomas. ¿Son las mismas subunidades en comparación con la célula eucariota? No. Esta tiene una subunidad 5S y otra subunidad 30S. Ya después analizaremos que en estas subunidades actúan ciertos fármacos, ¿vale? Pero ya eso lo veremos después. Otro elemento constante importante es la membrana plasmática, esta que está representada aquí en color verde. ¿Sale? Entonces, la membrana plasmática es también una de las coberturas propias de la bacteria. Y esta, a diferencia de las eucariotas, no va a contener esteroles, a excepto de micoplasma. ¿Sale? Esto, cuando analicemos micoplasma, ya vamos a ver por qué.
Tiene proteínas y también tiene fosfolípidos. Y aquí en la membrana plasmática se van a localizar las proteínas fijadoras de penicilinas, ¿sale? Las proteínas fijadoras de penicilina son las proteínas que intervienen en la síntesis de peptidoglucano, ¿sí? Fármacos actúan a nivel de las proteínas fijadoras de penicilinas y como lo que hacen es, pues intervenir aquí, ya no se sintetiza más peptidoglucano, pero hay ocasiones donde puede haber mutación en esta proteína. Sí, y aunque esos fármacos actúen aquí, esta no va a responder. ¿Por qué? Porque ya mutó. Y por eso se generan las resistencias a esos fármacos, como pasa con algunos beta-lactámicos. ¿Sí? Sobre todo el ejemplo es el estafilococo resistente a meticilina o estafilococo metilín resistente, ¿sale? Que precisamente tiene una mutación en las proteínas fijadoras de penicilinas y los betalactámicos comunes ya no tienen acción sobre ella porque esta ya mutó y ya no le hace nada, ¿sale? Entonces no se les olvide. Pregunta, ¿en dónde se localiza la proteína fijadora de penicilina? En la membrana plasmática. ¿Qué funciones tiene la membrana plasmática? Aquí se da la fosforilación oxidativa, ¿sale? Y también la síntesis para la pared celular. Recuerden que aquí las proteínas fijadoras de penicilina están sintetizando peptidoglucano. El peptidoglucano forma parte de la pared celular en ambos tipos, gram positivos, gram negativos, pero sobre todo en gram positivos. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? La fosforilación oxidativa, la síntesis de la pared celular, ¿sale? Y pues aquí actúan antimicrobianos, como ya les adelanté, y también los antisépticos como el detergente, actúan a nivel de la membrana plasmática. Y un componente de la membrana plasmática que debemos de poner atención son los mesosomas. No sé si alcanzan a ver esta ilustración. Aquí donde dice mesosoma pueden ver precisamente estas invaginaciones hacia el citosol, o sea, de la membrana hacia el citosol. Y solo recalcar que estas participan en el proceso de división bacteriana. Entonces, si les preguntan, primero, ¿dónde se localizan los mesosomas? Pues en la membrana plasmática. Son imaginaciones de la membrana plasmática. ¿Cuál es su función? El proceso de división bacteriana. Entonces, así de sencillo son los puntos importantes de la membrana plasmática. Hasta aquí con los elementos constantes, ¿alguna duda? Bien, entonces continuamos. Otro elemento constante, como ya les decía, los constantes van a estar en todas las bacterias, es la pared celular. Entonces deben de diferenciar membrana plasmática de pared celular, o sea, no es lo mismo. Esta va a estar presente en todas las bacterias, excepción de micoplasma. Otra vez micoplasma, ya cuando veamos micoplasma vamos a ver por qué. Esto está compuesto, la pared celular está compuesto sobre todo por peptidoglucano, no se les olvide, peptidoglucano, también conocido como mureína, entonces puede venir en sus respuestas de exámenes peptidoglucano o mureína, ¿sale? Ese es un polímero que está formado, esto igual les pregunta, por eso lo subrayé. ¿Cuáles son los componentes del peptidoglucano? N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Entonces son de las cosas que se tienen que memorizar porque se las preguntan, aunque sí suena un poco extraño, apréndanselas. Los componentes del peptidoglucano, les repito, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿sale? Estas son exclusivas de las bacterias. Y ya ustedes entenderán por qué era que los PRRs de los macrófagos reconocían rápidamente a los PAMs. ¿Por qué? Porque precisamente todo esto es exclusivo de las bacterias, en este caso ante una respuesta frente a bacterias. Entonces nuestro organismo no las tiene. Entonces, cuando entra algo extraño como esto, pues rápidamente es reconocido. Y la pared celular determina las propiedades tintoriales de la bacteria, en el caso cuando se realiza la tinción de Gram. Y ya dependiendo de esto, vamos a dividirlas en gram positivas y gram negativas. Como veremos más adelante en la clasificación, el peptidoglucano es más abundante en las gram positivas.
y las gram negativas lo contienen en menor proporción, pero hay otras características de las gram negativas que tenemos que aprender. Entonces, en síntesis, recuerden, la pared celular está compuesta por peptidoglucano y determina las propiedades tintoriales de la bacteria. Entonces, ¿alguna duda con los elementos constantes? No se les olvide, nucleoide, ribosomas, membrana plasmática y pared celular. Son los elementos constantes de la bacteria, es decir, van a estar en todos. ¿Alguna duda de eso? Bien, entonces pasamos con, bueno, es lo mismo, pared celular. Aquí vamos a analizar un poco sobre todo lo que comprende la pared celular. O sea, seguimos en pared celular para que no se pierda. Entonces, vamos a analizar todo lo respectivo a pared celular. La tinción de Gram, pues ustedes ya la conocen, ya han oído hablar, ya han oído de ella. Es prácticamente una tinción diferencial, o sea, utilizamos colores, bueno, utilizamos los colores para determinar entre si se decolora o no se decolora la bacteria. Entonces, estos son los pasos para hacer la tinción de Gram. Esto igual ya es más práctico, pues lamentablemente ustedes no lo pudieron hacer en el laboratorio, pero era una de las primeras prácticas para el laboratorio, ¿no? Hacer una tinción de Gram. Entonces, primero es fijación, después el cristal violeta, el Yugol, el Lugol, perdón, no Yugol, el Lugol. Ya después viene precisamente la decoloración con alcohol y ya la safranina para que brinde el color, el contraste, perdón. Entonces, si se dan cuenta, los gram positivos mantienen, no se decoloran y ya los gram negativos. Y vemos esos colores respectivos, el azul y el violeta. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia entre los gram positivos y gram negativos, pues primero tenemos que ver que el positivo es de color violeta o azul, ¿no? Como lo quieran, bueno, como lo vean, porque pues, bueno, podemos verlo así. Violeta, morado, azul, como ustedes quieran verlo. El gram negativo es rosa o rojo, como también lo aprecian. Creo que en ese rato le dije violeta a esto, perdón, creo que le dije violeta al rosa, pero no, me refería al morado, pues. Eh, de coloración, les decía, los gram positivos no decoloran, los gram negativos pues sí. ¿Vale? Por eso tienen o sea, pierden su coloración y ya obtienen esto con el contraste. Los gram positivos no tienen endotoxinas, los gram negativos sí. Ahorita vamos a hablar de ellos. La pared de los gram positivos es fina y es muy abundante en peptidoglucano, mientras que de los gram negativos es compleja, pero es carente de peptidoglucanos. Vamos a ver que tiene otros componentes. La que tiene más lípidos son los gram negativos. El ácido teicoico, sobre todo, es de los gram positivos y no aparece en los gram negativos. Los gram positivos son más sensibles a betalactámicos, penicilinas y todo eso, toda la familia. Y los gram negativos es escaso frente a betalactámicos. La sensibilidad al lisozima, los gram positivos sí, o sea, los componentes de la lisozima es una enzima que secreta el organismo frente frente a microorganismos patógenos. En este caso, pues está presente en las secreciones. Y la relación ADN-ARN es sobre todo 8:1 en gram positivos y 1:1 en gram negativos. Entonces, la diferencial con que repasen esta tablita para diferenciar entre gram positivos y gram negativos es muy, muy servible. Conocer la estructura de los gram positivos y los gram negativos nos va a servir mucho para entender. Entonces, les repito, los gram positivos tienen una pared fina pero abundante en peptidoglucanos, mientras que los gram negativos tienen una pared compleja pero carentes de peptidoglucanos, como ustedes aprecian aquí. Pero va a tener otras características, como esta membrana externa, que si se dan cuenta no lo tienen los gram positivos. Va a tener un espacio periplasmático, va a tener lipoproteínas y aquí, en la membrana externa están los lipopolisacáridos, ¿sale? Los lipopolisacáridos son también llamados endotoxinas.
Entonces, así a grandes rasgos, los lipopolisacáridos son característicos de las gram negativas y los peptidoglucanos y el ácido teicoico son característicos de los gram positivos. Así a grandes rasgos, no se les olvide. Si en algunos momentos les dicen, entonces los gram negativos no tienen peptidoglucanos. Sí, sí tienen, pero en menor proporción, ¿sale? Pero ahora sí que lo característico son lipopolisacáridos en gram negativos y ácido teicoico en gram positivos. Bien, entonces esto es la estructura de los péptidos, de los gram positivos. Si se dan cuenta, aquí podemos ver al peptidoglucano que está compuesto por, que está en esta, con esta estructura que ustedes aprecian aquí, que está compuesto por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿sí? Esto pues forman como cadenas que le brindan la estructura a la pared, ¿no? A la pared bacteriana. Les decía, pregunta, ¿quién o qué componentes conforman a los peptidoglucanos? Ácido N-acetilmurámico y ácido N-acetilglucosamina. Los ácidos teicoicos, que son propios de los gram positivos, también los podemos apreciar aquí, junto con el ácido lipoteicoico. Entonces, cosas que se tienen que aprender: gram positivos, peptidoglucano, ácido teicoico, ácido lipoteicoico. Como están formados por ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, ¿sale? Eso es lo que quiero que se aprendan, de cosas que debemos de diferenciar entre gram positivo y gram negativo. Ahora, los gram negativos, como veíamos en las dos diapositivas anteriores, va a tener esto que es lo característico, una membrana externa, que como vimos anteriormente los gram positivos no tienen. Va a tener poco peptidoglucano y va a tener este característico espacio periplasmático, ¿sale? Entre la membrana externa y la membrana plasmática. Va a tener proteínas asociadas como las porinas, sobre todo, ¿sí? Aparte van a tener a las proteínas integrales, como ven aquí, esos sí los tienen los dos. Esto igual, pues es característico de una membrana plasmática, las proteínas integrales. Pero los gram negativos van a tener esas proteínas, las porinas. Y ahora, les decía, la membrana externa está compuesto por ¿qué componente característico de los gram negativos? ¿Cuál es? Polisacáridos. Muy bien, los lipopolisacáridos. Entonces, los lipopolisacáridos van a estar compuestos por tres partes, ¿sale? Una cadena lateral de polisacárido, como se llama así, cadena lateral, o también se conoce un nombre más largo, cadena lateral del antígeno O. Esta es la punta del lipopolisacárido, sería prácticamente como se aprecia aquí, pero las cadenas laterales O del lipopolisacárido. ¿Vale? Es la punta. El componente intermedio es el polisacárido nuclear, es lo que va en el centro. Y lo que va unido a la membrana externa es el lípido A. Les repito, el lipopolisacárido tiene tres componentes: la cadena lateral del antígeno O, que es lo más externo, el polisacárido nuclear, que es la parte intermedia, y el lípido A, que es la parte más interna y la que está adherida a la membrana externa. Una pregunta clásica, o se las pueden hacer, o que ustedes es importante que la conozcan, es ¿cuál es el componente tóxico del lipopolisacárido? ¿Sale? ¿Alguien se lo sabe? ¿No es el lípido A? Muy bien. El lípido A es el componente tóxico del lipopolisacárido. Muy importante que sepan, porque precisamente el lípido A es el desencadenante de que el lipopolisacárido sea esa endotoxina tan severa que en nosotros puede causar un choque séptico, ¿sale? Entonces, recuerden que el lípido A es la toxina del lipopolisacárido. Entonces, no se les olvide, por favor. Recuerden los tres componentes: la cadena lateral del antígeno O, que esta sobre todo sirve para, precisamente para localizar estos antígenos.
el polisacárido nuclear que está en el centro y el lípido A que es el componente tóxico. Entonces, esa sí a grandes rasgos la diferencia entre gram positivos y gram negativos. Gram positivo, ácido ticoico, ácido lipoteicoico. Gram negativos, lipopolisacáridos, que tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? La cadena ¿Alguien? lateral del antígeno A, Ajá, el lípido A, y no me ujú. acuerdo el otro, pero era algo de nuclear. Ajá, el intermedio, el polisacárido nuclear. ¿Y cuál es el componente tóxico del lipopolisacárido? El lípido A. Lípido A. Muy bien, el lípido A. Entonces, ¿cuál tiene más sensibilidad a betalactámicos? ¿Cuál de estas dos? Tiene más sensibilidad a a betalactámicos. Es decir, que los antibióticos de la familia de los betalactámicos pueden destruirlas. ¿Cuál de estas dos, gran positivos o gran negativos? Mm, ¿Alguien? Son volado. Gran positivo. Gran positivos, muy bien. ¿Qué es lo característico de los gram negativos? ¿Qué lo diferencia de los gram positivos? De los lipopolisacáridos de la membrana externa. Ajá, muy bien, exacto, la membrana externa, que no lo tienen los gram positivos, y en donde se ubica precisamente los lipopolisacáridos, ¿vale? Entonces, no se les olvide, Lipopolisacáridos. ajá, no se les olvide eso. ¿Cuáles son los componentes del peptidoglucano? N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Muy bien, perfecto. N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Perfecto. Entonces, esto es con respecto, les decía, a la pared celular. Entonces, eso es un elemento constante. Ahora vamos a ver los elementos facultativos, es decir, aquellos que están presentes solo en algunas bacterias, no en todas, ¿sale? Solo en algunas, como es el caso de la cápsula bacteriana, ¿sale? Entonces, recuerden, primero es membrana plasmática, de ahí viene la pared celular, y en algunas bacterias se encuentra la cápsula, que es esto que ven en rojo. Entonces, es una estructura mucoide que va a recubrir precisamente a la pared celular, y está compuesto sobre todo por polisacáridos. Y cuando tiene una estructura discreta, dice aquí, pero es como delgado, o sea, sin que sea muy exuberante, solo se denomina cápsula. Pero cuando ya tiene una estructura más irregular, una apariencia irregular, ya se le conoce como capa mucilaginosa o glicocálix, ¿sí? Entonces, esa es como que la diferencia entre la cápsula y la cápsula mucilaginosa o glicocálix. Y es un factor de virulencia, precisamente ¿por qué? Porque la cápsula hace que sea más resistente precisamente al sistema inmune. En este caso, brinda resistencia a la fagocitosis. ¿Qué, qué bacterias tienen cápsulas, perdón? Bacterias como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis son ejemplares de bacterias que tienen cápsulas. Y, por ejemplo, en el caso de la cápsula, permite permite tener como los elementos para hacer algunas vacunas, ¿sí? Precisamente compuestos por los polisacáridos de las cápsulas bacterianas. Sí, entonces a partir de precisamente los polisacáridos de la cápsula bacteriana se hacen las vacunas en el caso de contra Streptococcus, ¿sí? O contra hemófilos. Entonces, precisamente tiene como que esta propiedad, en el caso de la bacteria, de ser un factor de virulencia. En el caso para nosotros, como un beneficio para nosotros, es que a partir de la cápsula nosotros podemos obtener determinantes antigénicos que sirven para la fabricación de vacunas, ¿sale? Y no se les olvide la diferencia entre cápsula y glicocálix. Otro elemento facultativo son los flagelos, ¿sí? Esta como cola que ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, estas prácticamente son apéndices, son una extensión de la bacteria
y lo que le confiere es movilidad, ¿sí? O sea, su principal función es que la bacteria se pueda mover. Hay todo un mecanismo de estudio para entender la locomoción de los flagelos, pero es muy extenso. Entonces, con que se aprendan que el que brinda movilidad a la bacteria son los flagelos. Y también secundariamente pueden facilitar la invasión, ¿sale? De la bacteria. Y prácticamente vamos a tener una división, como ya mencionaba su compañera, en una flagelación monótrica, que solo es un flagelo en un polo, o sea, en un extremo de la bacteria. Eh, la alofótrica, que es como como un penacho en los extremos, y puede ser uno solo o varios, pero en los extremos, ¿sí? Y en el caso de la anfítrica es uno en cada uno de los extremos opuestos. Y la perítrica es cuando está en todos lados. Entonces, monótrico, como ustedes pueden apreciar aquí, es solo un flagelo en un extremo, ¿sí? El monótrico. El anfítrico es cuando solo se tiene uno en cada extremo. El ofótrico es un penacho en un extremo nada más. Les decía que podía haber varios o solo uno, pero en el caso de que solo sea uno, pues ya sería monótrico. Entonces, porque lo dije aquí en que puede haber varios o puede haber uno, pero si es uno, pues ya es monótrico. Y el perítrico es cuando está alrededor de toda la bacteria, como ya mencionaba su compañero. Entonces es monótrico, anfítrico, lofótrico y perítrico. El monótrico, uno en un extremo, el anfítrico, uno en cada uno de los extremos, el ofótrico varios, pero solo en un extremo, y el perítrico varios alrededor de toda la bacteria. Entonces, son igual preguntas comunes que hacen los DEPAS y es solo de no olvidarse de la disposición precisamente de los flagelos. Entonces, no se les olvide monótrico, anfítrico, lofótrico y perítrico. Suena extraño, pero pues tienen que aprendérselo. Las fimbrias o pilis sí son más pequeños que los flagelos, como ustedes pueden apreciar. Son como pelitos, ¿no? Son como pelitos que tienen las bacterias. Y sobre todo están en las gram negativas. El componente principal de las fimbrias son la proteína pilina, ¿sí? ¿El de los flagelos cuál es? Que no les dije hace un momento. La flagelina. Ah, muy bien, flagelina, exacto, no es tan difícil. Entonces, del flagelo, flagelina. De la fimbria pili, pilina. Y hay dos tipos de fimbrias o de pilis, una fimbria sexual o pilisexual y una común, ¿vale? La sexual es más escaso. ¿Y para qué nos sirve la pilisexual? Precisamente para un tipo de traspaso de ADN, de transferencia de ADN. Es como un tipo de aviso, por decirlo así, es como si este le pasa, pues realmente sí pasa, le pasa información a una bacteria receptora de su material genético. Y precisamente así es como se genera, o uno de los mecanismos para que se genere la resistencia bacteriana. ¿Vale? Puede ser que esa bacteria sí sea sensible a los antibióticos básicos. Pongamos un ejemplo, beta-lactámico, que sea sensible, pero que ésta ya sea resistente. A través del pili, este le va a pasar sus plásmidos, como ven aquí, y ya esta va a tener este material genético. Y así se va generando precisamente la resistencia. Las pilis comunes sirven para adherir, son como piecitos, como ustedes ven aquí. Se unen a los receptores, en el caso de nuestro organismo, se unen a los receptores y permite que se fijen las bacterias. Entonces, las dos grandes funciones de los pilis o las fimbrias es primero, conocer que hay dos tipos, perdón, las sexuales y las comunes. La función de las sexuales es precisamente este mecanismo de transferencia de ADN que se conoce como conjugación y que ya mencionaron en el principio, que es cuando a través de pili se pasan plásmidos de una bacteria
donadora a una receptora. Y los pilis comunes, su principal función es la adherencia. Entonces, a grandes rasgos, las funciones de las pilis son sexual, conjugación, o sea, sexual, que es la conjugación, y la adherencia. Otro elemento facultativo que igual, les repito, es facultativo, no está en todas las bacterias, es la formación de esporas, ¿sí? O endosporas. Esto es característico de solo algunas bacterias muy específicas. En el caso más común es el de las bacterias gram positivas, Bacillus y Clostridium, ¿sí? Estas le brindan resistencia. Esto prácticamente es como que si la bacteria se quedara así, como si hibernara, ¿me explico? Cuando ve que ya el ambiente se puso muy feo, por decirlo así, lo que hace es formar endosporas para que se proteja precisamente. Pero cuando ya, que esto es lo que se conoce como esporulación, ¿no? La formación de endosporas, cuando la bacteria siente, bueno, siente que ya tiene un ambiente que no le permite el crecimiento y sobre todo la supervivencia, lo que va a hacer es esporular precisamente y ya forma sus endosporas. Y cuando ya siente que ya el ambiente es propio para seguir viviendo, vuelve a formar la bacteria. Esto se conoce como germinación. Entonces, la esporulación es la formación de las endosporas y la germinación es la esporulación es la formación de endosporas por la bacteria y la germinación es la formación de una bacteria a partir de la endospora. Entonces, como ustedes ven aquí en este ciclo, ¿sí? Entonces, realmente es lo que deben de saber. No se les olvide qué bacterias producen endosporas, Bacillus y Clostridium, ¿sí? El que nos produce el tétano, sí, el Clostridium tetani, produce endosporas. Y como viene aquí, no se les olvide los términos de esporulación y de germinación, como ven aquí en el ciclo. Y van a ver dos tipos de endosporas, las deformantes y las no deformantes. Estas imágenes, pues obviamente son muy ejemplares y nos permiten saber las diferencias. Son deformantes porque la endospora genera precisamente una deformación en la bacteria. Y las no deformantes no, obviamente no deforman a la bacteria. O sea, el diámetro de la espora es menor o igual al diámetro de la bacteria. Por eso se ve así. En el caso de los deformantes, vamos a tener los vamos a clasificar dependiendo de en qué extremo de la bacteria se encuentre la endospora. Si está en el centro, pues obviamente va a ser una posición central. Si está casi en el extremo, se llama subterminal. Y si está en el extremo, pues se llama terminal. Entonces, los dos tipos de endosporas deformantes son la central, la subterminal y la terminal. Y aquí vemos los ejemplos. Si se dan cuenta, en este recuadro del extremo inferior derecho, vamos a ver a las endosporas deformantes centrales. En la porción central vamos a ver a las endosporas deformantes subterminales, porque están casi en el extremo, pero no llegan hasta el extremo. Y las que parecen cucharas son las endosporas deformantes terminales, porque las endosporas están en el extremo de la bacteria. Entonces, recapitulando, las endosporas son deformantes o no deformantes. Esto en base a si el diámetro de la espora modifica el diámetro bacteriano. Las deformantes, que son el ejemplo representativo de la bacteria Clostridium y en el caso del Clostridium, va a ser en central, en subterminal y en terminal, como ya vimos aquí. Ya a grandes rasgos, las endosporas tienen estos componentes. Lo más externo, que es el exosporio, la cutícula, que es lo que va antes de la pared celular, el córtex, que es lo que ya determina este envolvimiento del ADN, y pues precisamente el de ADN de la bacteria, ¿sale? Entonces, no se les olvide esporulación y germinación, también como vimos aquí. Esporulación y germinación.
¿Alguna duda con endosporas o con fimbrias y pilis? No, ninguna. No, eso no lo había pedido. O a lo mejor no lo revisé, pero no sabría. Probablemente sí, pero al menos lo que yo lo consulté ahorita no vi ese término, pues, pero probablemente sí, si él se los dijo. Ujú. Sí. Ajá, es así, transferencia horizontal, porque se da por pilis y precisamente es como es como un telefonito, como cuando jugábamos al telefonito con vasos, así entre un hilito y dos vasos, así más o menos. Se extiende la fibra y ya se comunica precisamente. Entonces, ¿alguna duda más? Bien, ahora vamos a ver a los aplásmidos, ¿sí? ¿Qué son los plásmidos? Pues prácticamente son componentes de ADN que están en el citosol, ¿no? No están en donde está el ADN de cadena circular, que estaba en el centro, por decirlo así, del citosol. Entonces, estos son como partículas de ADN libres, que están, pero ahí mismo, pues, dentro de la bacteria. Entonces, son prácticamente, se representan como puntitos, ¿no? Y lo que hacen los plásmidos, como tienen material genético de la bacteria, son los que se mueven, ¿sí? Entonces, en el caso de la transferencia de ADN, son lo que pasa, por ejemplo, de un donante a un receptor. ¿Qué tipo de transferencia de ADN es esta? Muy bien, esta es la transferencia horizontal o en conjugación. Perfecto. ¿Sale? Entonces, aquí pueden ver el plásmido, pero como les digo, es ADN extracromosómico, pues moléculas adicionales de ADN. Y estas sirven para, en el caso de la transferencia de ADN por el tipo de conjugación, son las que pasan. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con los elementos que tiene una bacteria? Bien, entonces vamos a continuar. Ya falta poco, no piensen que falta mucho, ya vamos a terminar. Entonces, vamos a analizar ahora la fisiología bacteriana. En este caso vamos a ver los tipos de transferencia de ADN. Entonces, vamos a ver que hay un tipo de transferencia por transformación, por conjugación y por transducción. Entonces, la transformación es captar material de ADN a través de una célula donante, que puede ser una célula muerta, como ven aquí. Si esta donante da los fragmentos de ADN, una receptora los recibe y se integra. Y ya tiene el ADN de esta bacteria que se lo mandó. En la conjugación es a través de pilis o fibras, las fibras sexuales, ¿sí? Y prácticamente el plásmido es el que pasa de una a otra. Bueno, material del plásmido pasa de una a otra. Y la transducción es a través de un bacteriófago, ¿sí? Infecta una bacteria, la destruye, extrae material genético y ya se lo pasa a una receptora. Puntos clave, la transformación es por captación directa, la conjugación es a través de pilis, se pasa material genético de los plásmidos y la transducción es a través de bacteriófagos. No se les olvide, porque igual es preguntable. Y vamos a ver la nutrición de las bacterias. Aquí esto también cuenta como una clasificación. Entonces, dependiendo de dónde adquieran o sea, de dónde se puedan nutrir las bacterias, vamos a tener que según su fuente de obtención de energía, pueden ser fotótrofas, ¿sí? Que lo adquieren a partir de la luz solar, quimiotótrofas a partir de reacciones químicas, o paratotrofas a partir de huéspedes que parasitan, ¿sí?
Eso es dependiendo la fuente de obtención de energía. Su capacidad de síntesis. Vamos a ver que son las autótrofas, las heterótrofas y las hipótrofas. Heterótrofas, autótrofas, perdón, hipótrofas. Las autótrofas sí tienen como que las enzimas necesarias para aprovechar el nitrógeno y el carbono de sustancias inorgánicas. O sea, estas se sustentan a sí mismas, por decirlo. Las heterótrofas tienen menor capacidad de síntesis, por lo tanto, solo adquieren de materia orgánica. Y las hipótrofas, estas no tienen síntesis y viven expensas, ¿sí? Son como parásitos prácticamente. No pueden sintetizar ellos solos mismos lo que se van a comer y entonces lo tienen que adquirir de alguien más. Y con relación al oxígeno, vamos a ver que hay aerobias, anaerobias y anaerobias facultativas. Las aerobias solo en presencia de oxígeno. Las anaerobias se pueden multiplicar sin oxígeno. Y las anaerobias facultativas pueden crecer en ambos ambientes, pero solo en el caso de un ambiente con oxígeno, solo a bajas concentraciones, ¿sí? Como al 2 o al 10%. Y en medios anaerobios también pueden crecer. Y en medios con oxígeno, solo en bajas concentraciones. Entonces, con respecto al punto de vista nutricional, dependiendo de su obtención de energía, su capacidad de síntesis y su relación con el oxígeno. Y ya, por último, sus mecanismos de daño tisular, es decir, cómo una bacteria puede... Esto ya lo veremos obviamente en cada bacteria, ¿no? Cada bacteria tiene sus toxinas propias que hacen que genere las patologías que se relacionan con ellas. Pero en general, las toxinas bacterianas se clasifican, sobre todo tenemos que enfocarnos en su patrón de liberación, si es una endotoxina o si es una exotoxina. Sí, sobre todo tenemos que enfocarnos aquí en esto. Pero las toxinas, ¿qué son? Pues son las que precisamente causan los signos y síntomas de las enfermedades. Y esto es lo que pues determina la patogenicidad de la bacteria. Gracias a esto es que una bacteria puede tener esta patogenicidad en nosotros. En el caso de las exotoxinas, hay otra clasificación, o sea, aparte de que las toxinas, como les digo, se clasifican dependiendo de su patrón de liberación en endotoxina y exotoxina, las exotoxinas se clasifican en toxinas AB, exotoxinas que afectan un sitio específico, como en el caso de las neurotoxinas, las enterotoxinas, las dermotoxinas, o sea, afectan un sitio, ya sea el sistema nervioso, el sistema entérico, la piel. Ya, por ejemplo, en estafilococosaurios vamos a ver que hay enterotoxinas, ¿no? Que precisamente son toxinas ya prefabricadas que pues, se liberan o sea, sin la necesidad de que haya bacterias, ¿me explico? Como en el caso cuando comemos algo descompuesto, ¿sí? Recuerden que estafilo es la típica diarrea por ingesta de mayonesa echada a perder, o de, por ejemplo, de una familia que va a un picnic un día de campo, ajá, perdón, picnic, va de un picnic, come una mayonesa que se echó a perder y a las 4 horas tiene diarrea, todos ellos tienen diarrea, es precisamente porque se generaron, ya están preformadas las enterotoxinas. Y estas, les digo, no es necesidad de que se ingieran las bacterias, sino que ya están preformadas. Son ejemplos, les digo, son ejemplos de estas toxinas. Pero ya en cada bacteria los vamos a ver. También hay desorganizadores de membrana o los superantígenos. Y estos que interactúan en la presentación de antígeno, sobre todo que interactúan, que se meten entre el antígeno y y la molécula de histocompatibilidad tipo 2. Ejemplos, pues está la toxina del síndrome de choque estafilocócico o la toxina del síndrome de choque por estreptococo. Entonces son los ejemplos de superantígenos. Y las diferencias, como les decía, las exotoxinas son excretadas, es decir, ya están preformadas, se liberan, las bacterias las liberan y por eso les decía no era necesario que nosotros consumamos las bacterias, sino con el hecho de consumir las exotoxinas ya pueden generar daño.
y como ustedes ven, su periodo de daño es muy corto, como les decía en el caso de la diarrea por estafilo, tiene un periodo de incubación de 4 a 6 horas. Entonces comes, por ejemplo, ahorita en la comida, ya a las 6 5 o 6 ya tienes una diarrea. Entonces eso es prácticamente cómo funciona. Las endotoxinas, recuerden que es el lipopolisacárido de las gram negativas, pero el componente tóxico es el lípido A. Esto puede generar, como ya conocemos, el choque endotóxico, como se conoce, o el choque séptico. Y las exotoxinas lo pueden producir tanto gram positivos como gram negativas, y la endotoxina solo las gram negativas. Tienen estabilidad térmica, estas no, por eso es que en otros casos de otras toxinas, de otras bacterias, si nosotros por ejemplo, en el caso del agua, lo hervimos o lo ponemos con temperaturas altas, pues esas toxinas mueren y ya no nos hacen daño. En el caso de la endotoxina, sí tiene estabilidad térmica. ¿Sí me escuchan? Sí, ya se escucha. Creo que te fuiste o te sacó el internet. Ajá, lo que estoy viendo, pero ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, va, déjenme meterme otra vez a mi cel y ya continúo. Bien, entonces, bien, entonces continuamos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Bien, entonces eso era como las diferencias entre las toxinas y las toxinas, entre exotoxinas y endotoxinas, ¿vale? Entonces les pregunto, ¿las endotoxinas de qué bacterias son características? Gram negativas. Bien, gran negativas. Eh, Mencióname un ejemplo de superantígeno. Era la toxina del shock, estafilotóxico. Ujú. Sí, muy bien. La toxina del síndrome de shock tóxico es estafilocócico 1, muy bien. Es necesario que para que una exotoxina pueda generar daño en el organismo esté la bacteria. No, No, muy bien, porque son toxinas preformadas, ¿no? Por las bacterias. Pero les digo, ya de estas toxinas, como les repito y les recalco, los veremos con cada bacteria. Entonces, solo es como la clasificación general de las toxinas, pero ya en cada bacteria veremos todas y cada una de ellas. Y finalmente, ya para terminar la clasificación, esto ya es como pues básico, o sea, es como creo que desde la prepa lo ven algunos. Es como cómo se clasifica eso en biología, lo ven, cómo se clasifican las bacterias, ¿no? En cocos, en bacilos y otras clasificaciones como los vibrios que tienen como esta forma de coma o como de uso y las espiroquetas o espirilos que tienen precisamente como una forma alargada e irregular, ¿sale? Y prácticamente no hay mucho de que hablar de ellos. Por ejemplo, los cocos, recuerden que cuando hay dos, pues es un diplococo. Cuando tiene forma de uvas es un estafilococo. Cuando está en forma de cadena o como gusanito, un estreptococo. Cuando hay ocho cocos se denomina zarcina. Y cuando hay cuatro se denomina tetrada. ¿Sale? Entonces, como lo que deben de conocer de los cocos. Si les preguntan cuántos cocos hay en una zarcina, ¿cuántos? 8. Ujú, muy bien. Y los bacilos, pues es casi similar, ¿sale? Si tiene forma redondeada, cocobacilo, el bacilo tiene una forma alargada. Si están en dos, se llama diplobacilo. Si están en cadena, estreptobacilo.
Y estos que son las empalizadas, que son como precisamente como una cerca de una casa, ¿no? Como palitos así acomodados. Son los bacilos así acomodados en posición vertical. Se conoce como empalizada. Y ya las otras, pues como ven aquí, en el caso de las comas o las espiroquetas, o en el caso de los sacarcorchos, son formas peculiares de algunas bacterias. En el caso de la forma de coma, que es de vibrio muy característico, ¿vale? Pero con que se sepan como la disposición de los cocos y los bacilos, con eso basta. Entonces aquí no hay no le ponen como que mucha atención para preguntar. Ya preguntan más sobre las bacterias como tal. Esto según su forma y tipo de grupo, muchas de las clasificaciones es si es gran positivo o si es gran negativo. Entonces empezamos, es coco o si es bacilo, por ejemplo, coco, gran positivo y ya, así empezamos a clasificarlas. Y algunos ya le meten si dependiendo sí, si son anexos, y eso a pasar a la plática. Así que hay una persona que dice, Mycobacterium tuberculosis. muy bien, Mycobacterium tuberculosis con la técnica de Sindis, en esto igual es preguntable. Y son las bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? Y pues con la tinción de Gram, recuerden, Gram positivos y Gram negativos. Eso según su necesidad de oxígeno, ya recuerden que hay aerobios, anaerobios, y cuando son obligados es que sí a fuerza quieren oxígeno. Y los microaerofílicos son los que requieren, pero menos, en menor concentración. Y ya también están, en el caso de los anaerobios, los facultativos, que no requieren, pero si tienen, les sirve más, ¿sale? Y los obligados, el que no, de plano no necesitan oxígeno, o sea, que mueren cuando hay oxígeno. Y finalmente ya esta clasificación es la que se deben de aprender sí o sí. O sea, esto con el fin de que sea más sencillo después. Por ejemplo, que les pregunten qué tipo de clasificación es la Moratzela. Y ya saben que son cocos, gran negativos, aerobios. ¿Vale? Entonces, así este cuadro de preferencia se lo deben de aprender. No hay de otra más que usar la memoria y repasar, ya sea si lo hacen en una hojita, si lo hacen en una cartulina, si lo ponen en su pizarroncito, si lo hacen como quieran, pero cada que tengan un tiempo libre, grábenselos, ¿no? Recuerden, es como aprenderse la tabla periódica o la tabla de multiplicaciones en la primaria o en la prepa, la tabla periódica. Así se tiene que aprender. Se los juro que les va a servir después, entonces por algo se los digo, o sea, es mejor que se lo aprendan desde ahorita que tienen tiempo para enfocar a eco. Entonces, tatúense esto, háganse una tabla especial en una hoja y grábenselo, repitan y no queda más de otra, les digo que usar la memoria y pues grabárselo, que quede ahí. Son de las cosas que deben de grabarse porque ya es más sencillo, por ejemplo, en quinto cuando les preguntan, pues ¿qué tipo de bacteria es Rickettsia o clamidia o salmonella? Y ya dependiendo de esto tú vas a saber qué enfoque terapéutico le vas a dar. Sí, porque ya los antibióticos se van clasificando dependiendo de su efectividad frente a gran positivos, gran negativos, intracelulares o anaerobias o así. Entonces, mi recomendación es esa, pues que se la aprendan. Ya para terminar, las preguntas. El mecanismo subyacente de la resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus es la presencia de bombas de expulsión activa, la producción de beta-lactamasas que inactivan a las penicilinas, la presencia de mutaciones ribosómicas, la presencia de alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina o la presencia de proteínas de protección ribosomal. ¿Cuál es la respuesta? La 4. En la 4, muy bien. Exactamente, la presencia de alteraciones a proteínas fijadoras de penicilina. Esto lo mencionamos, que cuando hay mutaciones aquí se genera precisamente la resistencia, porque ya no responden a beta-lactámicos. El componente tóxico del lipopolisacárido es
La 3. Muy bien. El lípido A, no se les olvide. Los pirisexuales participan en este tipo de transferencia bacteriana de ADN. Traducción, transducción, Porción. transformación. Muy bien. Conjugación. ¿Cuál de las siguientes especies bacterianas no es una enterobacteria? Este sí está un poquito más difícil, pero ¿alguien lo sabe? Por eso es importante, les decía, aprender, o sea, esto ya cuando se lo aprenden al cuadro ya lo van a responder, por eso es importante aprendérselo, porque luego en las preguntas así les ponen. ¿Sí? ¿O cuál bacteria no es un gran positivo? Y ya te ponen todas las bacterias. ¿O cuál no es un aerobio estricto? Ya te ponen todas las bacterias y tú tienes que buscar cuál no es. Entonces, por de ahí la importancia de aprenderse el cuadro, para que sea más sencillo, pues, y no estén así como que aprendiéndose cada cosa en específico, mejor apréndanse todo el cuadro. La respuesta es Pseudomonas aeruginosa. Y ejemplo de bacteria que produce esporas, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium tetani o Vibrio cholera. Es la 4. La 4. Muy bien, Clostridium tetani produce esporas. Ya veremos, cuando veamos la tétanos como patología, ya veremos cuál es su fisiopatología. Entonces, por aquí terminamos, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Vamos a ver Staphylococcus aureus, ¿sale? Entonces, repasen bien sus factores de virulencia y todo lo que tiene que ver con respecto a estafilococo, clasificación y de ahí. Entonces, por favor, repasen y nos vemos el lunes, ¿va? Entonces, o ¿cuándo es su examen de veras? Digo, para si nos da tiempo repasar así como que cada específico, si no hacemos un repaso, un repaso rápido de todo, mejor. Si nos da tiempo, pues vamos así como viendo patologías, si no, pues lo vemos todo rápido. Pues aún no tenemos fecha. Nos dijo que va a ser antes de vacaciones, pero no sabemos cuándo. Muy bien. Entonces, pues sí, vamos a ver como las patologías, ¿no? Para que sea más chido ver todo eso de las enfermedades. Entonces, el lunes nos vemos con estafilo, chicos. No se les olvide leer síndrome de piel escaldada. No se les olvide leer el síndrome de shock estafilocócico, precisamente. No se les olvide leer las diarreas causadas por estafilococo. ¿Y qué otras patologías causan? Pues esas. Y no se les olvide las infecciones a catéteres por estafilococo epidermidis y todas esas, ¿va? Entonces, nos vemos el lunes, chicos, con estafilococo. Cuídense y buenas noches. Hasta luego. Gracias, Rigo. Sí, chicos, hasta luego. Bueno, Hasta luego.